En este contexto que nosotros le estamos dando a este programa especial que vamos a estar compartiendo con ustedes el 1 de mayo, no solamente esa fecha conmemora el Día del Trabajador, sino que además tiene como referencia que en 1853 nosotros tuvimos nuestra Constitución Nacional. En ese contexto invitamos a uno de los abogados constitucionalistas más jóvenes, pero más reconocidos, un hombre que le gusta escribir, además de investigar, además de hacer docencia y además de encargarse de la gestión pública. No sé cómo se maneja con todos los horarios en el día, pero lo convocamos y queremos aprender de estas cuestiones. Ricardo, gracias por estar acompañándonos. Un gusto. El doctor Ricardo Muñoz, hijo, está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un placer. Un placer. Hablar del 1 de mayo tiene que ver con esto, ¿no? Con los trabajadores, pero además con el Día de la Constitución, no, ni más ni menos. No todo el mundo lo sabe, pero a partir del año 2003 se sancionó una ley en nuestro país que declara el 1 de mayo Día de la Constitución Nacional, de tal manera que se celebra el Día de los Trabajadores y también de la Constitución Nacional. El 1 de mayo de 1853, allá en Santa Fe, se honró, se suscribió un acuerdo y se juró la Constitución Nacional, que fue la Constitución Nacional originaria, que después tuvo algunas modificaciones, pero que en definitiva ya estamos hablando de un texto que en aquel momento, digamos, fue ratificado y generó un gran acuerdo político institucional para los argentinos. El 1 de mayo de 1853. Un gran acuerdo federal del que no formó parte de la provincia de Buenos Aires, ya fuera un símbolo. Así es, un gran acuerdo federal, no formó parte de la provincia de Buenos Aires, el país estaba dividido después de luchas internas y guerras. A través de una revisión con un acuerdo político en 1860 se incorporó la Confederación Buenos Aires, hubo una revisión incorporando algunos aspectos constitucionales, por eso decimos que la Constitución originaria es del 1853-60, que es la que actualmente nos rige, con varias modificaciones. Una de las modificaciones importantes fue en 1957 con la incorporación de 14 bis, que son los derechos de los trabajadores, que justamente estamos conmemorando también en esta época, y la reforma de 1994, que fue una gran reforma, otro acuerdo político institucional en nuestro país, en donde las dos fuerzas principales generan un acuerdo político para modificar el texto constitucional. 30 años después, ¿estaríamos en tiempo de una reforma, según tu mirada? Estamos en tiempo de una reforma. Primero los argentinos, la clase dirigencial, política, debe aprender a respetarla, la Constitución, y por supuesto debe ser modificada, debe ser actualizada. En mi opinión, el tema de las nuevas tecnologías es uno de los aspectos. Tratar el tema del acceso a Internet, el tema de la regulación de los derechos digitales, porque en definitiva muchos de esos aspectos se puede extraer de tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. Déjame decirte, Gustavo, que uno de los aspectos más importantes de la reforma en 1994 fue la ratificación de los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional. En esos años se puso pata para arriba el sistema, donde el sistema institucional partía del poder. A partir de ese momento parte desde los derechos fundamentales, sobre todo los derechos económicos, sociales y culturales, yo diría los derechos sociales. Y uno de esos derechos sociales son los derechos de los trabajadores, que todavía habiendo pasado 30 años, los operadores jurídicos, los jueces, la magistratura, todavía resta mucho para reconocer y hacer plenamente vigentes los derechos fundamentales. Gracias a esa reforma constitucional del 94 hay un límite al gobierno por DNU, por ejemplo, ¿no? Por supuesto, eso fue uno de los aspectos para mitigar y reducir el hiperpresidencialismo que se hablaba en ese momento. Se incorporó regulaciones a los DNU, de alguna manera que, aun cuando se trató de tener esa consecuencia, la realidad demostró que cada una de las presidencias que se iban sucediendo fueron, digamos, dictando muchos decretos de necesidad y urgencia. Hubo un abuso, en mi opinión, por parte de los presidentes de la nación, de todas las fuerzas políticas. Esto no hay que caer sobre una fuerza política, todos. Y la justicia, principalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fue poniendo límites respecto al uso de los DNU, declarando algunos inconstitucionales. Actualmente tenemos el DNU 70, que no hay antecedentes en la historia argentina de un decreto de necesidad de urgencia que modifique más de 300 leyes. Indudablemente,
la justicia se tiene que expedir, me refiero a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya tribunales inferiores lo han hecho, han declarado la inconstitucionalidad en muchos casos del capítulo vinculado a los derechos laborales, porque es un retroceso para los derechos laborales, aquellas conquistas que se han dado, este DNU las limita, por ejemplo, el tema de indemnizaciones, multas y demás. La justicia lo ha declarado inconstitucional. Queda pendiente la opinión más importante, que es el de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que indudablemente los tiempos de la Corte también son tiempos políticos, con lo cual la Corte seguramente va a esperar a ver qué pasa en el Congreso en relación a la manifestación de la Cámara de Diputados, porque la Cámara de Senadores ya se expidió negativamente, falta la opinión de la Cámara de Diputados y obviamente esto está atado también a los acuerdos políticos de la ley base, con lo cual seguramente la Corte se va a expedir después que el Congreso lo haga. Hablando de este tema específicamente, tenemos que ver sobre los derechos de los trabajadores que se ven perjudicados, todos fundamentalmente en el ámbito nacional, estamos hablando de ANSES y de PAMI, por ejemplo, aquí en el ámbito de nuestra región, y los derechos que tienen para litigar en función de precisamente a estas decisiones gubernamentales. En materia de empleo público, la jurisprudencia se ha manifestado hace muchos tiempos de que el empleado público, cuando se lo despide o no se renueva su contrato que tiene varios periodos, tiene el derecho a lo que se denomina la protección contra el despido arbitrario, que está en el 14 bis de la Constitución Nacional como la gran cláusula de los derechos laborales, y por lo tanto aquel trabajador público regido bajo el Estatuto de Empleo Público Nacional tiene derecho también a una indemnización por ese distrato, digamos, que implicó, digamos, la no renovación del contrato. Hablamos muchas veces de los derechos de los trabajadores del sector privado. Regido bajo la Ley de Contrato de Trabajo, también hay que hablar de los derechos laborales del personal público. Hubo todos estos últimos tiempos una ola enorme de despido que genera a los trabajadores una situación de vulnerabilidad y por lo tanto manifestar que ellos también tienen derecho, digamos, a accionar, por supuesto, en busca de esta indemnización conforme la normativa. Te invitamos porque, más allá de la cercanía que tenemos y la permanente consulta para el asesoramiento, para con vos y para con tu padre, que son dos referentes, tiene que, del medio, pero además en función de poder ir acercándole a la comunidad algunas preguntas que nos van haciendo, es tener ese marco de referencia. Digo, en este contexto estamos celebrando el Día de la Constitución y estamos celebrando el Día del Trabajador, que los trabajadores sepan que pueden y tienen herramientas para poder defenderse, no solamente cuando son avasallados sus derechos de trabajadores, sino además en su calidad de vida. French 1188 es la dirección del estudio, porque nos queda cerca y vamos bastante. Somos vecinos. Pero sobre el final, pedirte, Ricardo, además como uno de los abogados jóvenes, sos docente, tenés una vinculación directa con la Universidad Nacional, hay un abanico de temas sobre lo que vos sos una síntesis, compartir con la gente que nos está viendo en Río Cuarto y en el territorio tu mirada y tu reflexión respecto de esta fecha. Bueno, primero la reflexión que podemos hacer es que a la par del derecho a la libertad y a la propiedad, también hay derechos constitucionales igualmente importantes, que son los derechos económicos, sociales y culturales, que tienen una mirada más social, que los trabajadores en su día y también la ciudadanía en general, los usuarios y consumidores de servicios públicos también reclamen por sus derechos. La Constitución Nacional es un pacto político y que es un texto fundamental, que hay que leerlo, que hay que respetarlo. Nos da derechos y por lo tanto es muy importante su análisis en un momento muy complejo de crisis económico. No puede ser la crisis económica una excusa para violentar la Constitución Nacional, todo lo contrario, debe ser el momento para respetarla aún más, sobre todo en materia de derechos y valores fundamentales en nuestro país.
Se llama Ricardo Muñoz, es uno de los abogados constitucionalistas jóvenes en materia de consulta, un hombre que además es de amplio recorrido en el tejido institucional, social, académico de la ciudad de Río Cuarto. Siempre lo convocamos a él, a la gente de su estudio, a su padre, porque son un marco de referencia. Aprender, saber que tenemos elementos, herramientas, que no todo lo que se decide y no todo lo que se determina desde determinados estamentos es sí porque sí, sino que a partir de la posibilidad de estas herramientas y estos instrumentos nosotros podemos ejercer nuestra defensa. Por eso los convocamos.